Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo crear una tabla dinámica en Excel. Esto lo vamos a hacer desde cero y paso a paso para que ustedes puedan entender. Bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar. Como ustedes pueden observar, yo ya tengo mi Excel abierto y aquí tengo una tabla. Esta tabla es de una empresa que vende tecnología. Y aquí vemos que han dividido en diferentes categorías. Está la categoría de asesores de venta, están los productos que son vendidos, los precios, los turnos y la jornada laboral. Bueno, entonces en este caso yo voy a hacer mi tabla dinámica porque quiero saber el total de ventas y en qué turno es donde venden más los asesores de venta. Bueno, ahora sí vamos a crear nuestra tabla dinámica. Para esto me voy a ubicar en la parte superior donde se encuentra la ventana Insertar, lo selecciono y luego voy a seleccionar Tabla Dinámica. Como vemos me abrió un nuevo cuadrito, entonces aquí en tabla o rango voy a darle clic para que el pulsor me aparezca. Listo, ya me apareció y ahora voy a seleccionar todos los datos que yo quiero que aparezcan en mi tabla dinámica. Entonces desde aquí selecciono todo, listo, ya lo seleccioné. Ahora me voy más abajito y aquí dice elija dónde desea colocar la tabla dinámica. En este caso hay dos opciones, una que es nueva hoja de cálculo o si no, hoja de cálculo existente. Yo quiero que la tabla dinámica sea en esta misma hoja de cálculo, entonces voy a seleccionar esa opción. Y también voy a darle clic aquí, porque quiero que desde aquí empiece mi tabla dinámica. Y ahora sí le voy a dar a aceptar. Y listo, como vemos ya apareció para yo crear mi tabla dinámica. Si nos damos cuenta, en la parte derecha están los campos que contiene la tabla dinámica. Como por ejemplo, aquí están las categorías, ya que la categoría que yo tengo en mi tabla es asesora de venta, productos, precio, turno y jornada. Entonces aquí están las mismas categorías. ¿Qué más hay? Están aquí los campos. Está filtro, columna, filas y valores. Cada uno de estos campos tiene una función. Aquí en el campo de filtros, cada vez que nosotros agregamos una categoría se va a crear un filtro para nuestra tabla dinámica. En estos filtros nosotros podemos seleccionar dicha información que queramos. Además hay que recordar que este campo de filtros se muestran, pero se muestran fuera de la tabla dinámica. También tenemos columnas y filas. Aquí en estos dos campos podemos colocarlo cualquiera de estas categorías y cumpliría en la función de columna si es que lo ocupas en columna o la función de fila si es que ocupas el campo de fila. Y por último está el campo de valores. En el campo de valores es la área que se mostrará como si fueran las celdas de una tabla dinámica. Y también aquí en valores se va a ver el total de los datos que estamos colocando en la tabla dinámica. Bueno, una vez dicho esto, ahora sí vamos a empezar a crear nuestra tabla dinámica. Entonces, como les dije anteriormente, yo quiero saber cuál es el total de ventas que realizan y en qué turno realizan sus ventas los vendedores. Voy a empezar a crear. Por ejemplo, aquí nos ubicamos aquí en las categorías y vamos a empezar con asesores de venta. Asesores de venta yo lo puedo colocar en dos campos, ya sea en columnas o en filas, ya depende de mí cómo quiero que se muestre. Vamos a colocarlo en los dos para que ustedes puedan ver la diferencia. Le doy clic, lo selecciono y ahora lo único que voy a hacer es arrastrarlo a columnas. Vemos que aquí ya me creó columnas, me creó una columna de Esmeralda, una columna de Madison y de Marlon, de mis asesores de venta. Si yo no quiero que aparezcan como columnas y quiero que aparezcan como filas, simplemente aquí lo muevo. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a los productos. Los productos que venden también lo podemos colocar ya sea en columna o en fila. Por ejemplo, voy a colocarlo en fila. Y aquí vemos que está la vendedora Esmeralda con los productos que vende ella. Y lo mismo con los otros asesores de venta, ¿no? Entonces aquí ya tenemos a la asesora de venta y a los productos. ¿Qué otra categoría tenemos? Tenemos a precios. Precios yo lo voy a colocar en el campo de valores, ya que el campo de valores, como lo dijimos anteriormente, son las celdas que contiene la tabla dinámica. Listo, entonces hasta el momento nuestra tabla dinámica va de la siguiente manera. Tenemos aquí en las filas a cada asesor de venta y también tenemos en filas a los productos que vende cada asesor de venta. En precios, aquí podemos ver el total que vende Esmeralda, el total de ventas, y también cuánto vende en celulares, en kit de cámaras y en tablets. Sumado, estos tres valores da el total que genera Esmeralda en ventas. Y lo mismo va a pasar para los otros dos asesores de ventas.
Bueno, hasta el momento vamos bien. ¿Qué más nos falta agregar a nuestra tabla dinámica? Nos falta la categoría de turno y de jornada. Por ejemplo, aquí en turno yo lo voy a colocar en filtro, voy a ver cómo me sale. Le doy clic y vemos que automáticamente me apareció turno arriba de la tabla, porque como les dije anteriormente, filtro sí aparece, pero aparece fuera de nuestra tabla dinámica, no aparece junto. Entonces aquí voy a darle clic a esta flechita desplegable y en turnos tenemos dos opciones, uno que es el turno mañana y el turno tarde. Voy a darle clic aquí al turno mañana, luego voy a dar a aceptar y vamos a ver qué es lo que genera cada asesor de venta en el turno mañana. Aquí vemos que Esmeralda solo vende tablets en la mañana, Madison solo vende celulares en la mañana y Marlon sí vende los 3 productos. Voy a hacer lo mismo pero ahora con el turno tarde y ahora le doy a aceptar y aquí ya vemos que cambia la tabla dinámica. Como vimos que aquí se desapareció el cuadrito que estábamos haciendo los cambios, no se asusten, simplemente tenemos que darle clic a cualquier parte de la tabla dinámica que estamos creando. Le doy clic y vemos que ya apareció. Pero en este caso, como yo sí quiero que turno aparezca dentro de la tabla dinámica, lo voy a colocar como una fila. Entonces lo voy a colocar aquí debajo de producto. Entonces así es como aparece. Ojo que aquí en cada campo también podemos cambiar la posición de la categoría. Por ejemplo, aquí turno voy a colocarlo al principio arriba de asesores de venta. Y ahí vemos que aquí ya cambió. En el turno mañana vemos que aquí está el total de lo que realizan, de lo que generan los 3 trabajadores. Y también lo mismo va a pasar en el turno tarde. Entonces vamos a ir así cambiando nuestra tabla dinámica como nosotros más lo entendemos. Y ahora solo me faltaría la categoría de jornada. Esta categoría yo la voy a ubicar aquí en columna. Aquí también voy a hacerlo un poquito más anchito la celda y listo. Aquí también lo voy a cambiar porque no me convence que turno esté al principio de asesores. Lo voy a cambiar acá. Y asesores de venta lo voy a colocar al principio y listo. Y entonces esta es la manera como quedaría nuestra tabla dinámica. La verdad que yo sí la entiendo. Por ejemplo, aquí vemos que está la asesora de venta Esmeralda, que vende diario, vende esta cantidad y en el fin de semana vende esta cantidad. Entonces sumada el total de cifras me sale este total general, ¿no? Además aquí también me lo especifica cuánto es que vende en celulares, en kit de cámaras y en tablets. Y también el turno, ya sea turno tarde o turno mañana. Y lo mismo, la misma explicación es para la segunda asesora de venta y para el tercer asesor de venta. Ojo que si son más datos, entonces mi tabla dinámica va a salir también mucho más larga o mucho más ancha. Ya depende cómo ustedes lo quieran ubicar. Y ahora también les voy a dejar como unos tips. Para esto nos vamos a ir aquí al campo de valores y aquí vemos que dice suma de precios. Le voy a dar clic aquí a esta flechita y vemos que me salen varias opciones. Yo voy a seleccionar configuración de campo de valor. Me abre un nuevo cuadrito y aquí hay 2 ventanitas, resumir valores por y mostrar valores como. Primero vamos a empezar con resumir valores por. Como ya les dije, estaba en suma de precios, por eso aquí dice suma de precios. Entonces ya está por defecto aquí en esta opción. Pero también si yo quiero saber cuánto es el promedio que vende cada vendedor, entonces por ejemplo yo me ubico aquí en promedio, lo selecciono y luego doy a aceptar y vemos que ahora ya me cambió la tabla porque este es el promedio que vende cada vendedor. Entonces así vamos a ir cambiando valores dependiendo de los datos que queremos mostrar en nuestra tabla dinámica. Nuevamente me voy a ir aquí, ahora ya no dice suma, sino dice promedio, le doy clic a la flechita y en configuración de campo y aquí me salen muchas más opciones. Por ejemplo, voy a colocarlo máximo, cuánto es el máximo de precios que ha vendido cada asesor y ahora le doy a aceptar. Y esto es el máximo de precios que ha vendido Esmeralda, Madison y Marlon. Entonces así vamos a ir viendo cada uno. Lo voy a dejar por defecto como le estuvo en suma, lo voy a dejar como suma y le doy a aceptar. ¿Qué más vamos a ver? También hay otras opciones que tiene valores. Para esto nuevamente me voy aquí a suma de precios, le doy clic y ahora configuración de campo. Ahora nos vamos a ir a la segunda ventanita que es mostrar valores como y vemos que dice sin cálculos, pero yo aquí doy clic a esta flechita y me salen más opciones. Entonces aquí yo puedo ir seleccionando lo que yo quiera y voy a seleccionar porcentaje total general, es decir que este es el porcentaje real que presenta cada uno de estos valores. Lo selecciono y ahora sí doy a aceptar y aquí vemos que está el porcentaje que tenía cada valor. Mi tabla va cambiando. Aquí las ventas que ha realizado Esmeralda diariamente corresponde un 18.98%
y en fin de semana un 15.33%, siendo un total general de 34.31%. Entonces es la misma explicación para los otros asesores de venta. Lo vamos a seguir curioseando lo que más trae. Nuevamente doy clic aquí, configuración de campo, mostrar valores, y ahora ya no vamos a poner del total general, sino vamos a poner del total de columnas. Ahora lo selecciono y doy a aceptar. Y vemos que nuevamente me cambió la tabla. Entonces nosotros así podemos ir cambiando de acuerdo a los datos que queramos. Voy a dejarlo esto como estaba anteriormente. Aquí me voy a mostrar valores. Y aquí voy a colocarlo sin cálculo y le doy a aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es darle un formato a esta tabla. ¿Cómo se hace? Nuevamente me voy aquí a suma de precios, le doy clic aquí en configuración de campo y en donde dice formato de número voy a seleccionarlo. Aquí me salen varias categorías, pero yo voy a seleccionar cualquiera de estas categorías, o ya sea moneda o ya sea contabilidad, porque aquí más que todo esta tabla dinámica es de números. Voy a seleccionar moneda. Y en mi caso el símbolo de mi moneda, porque yo soy de Perú, es el sol. Entonces me aparece ese símbolo. Ahora simplemente doy a aceptar y nuevamente a aceptar. Y vemos que ahora ya me sale la moneda peruana. Pero también hay otra forma de hacerlo. Para eso simplemente me voy aquí a inicio y aquí en número, en la sección número, puedo cambiarlo. Lo puedo colocar aquí en el formato moneda, ¿no? Aquí le doy clic y listo. Son dos opciones donde nosotros podemos colocar el formato de nuestra tabla. Y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar aquí en el campo de filtros, ya que no les he mostrado mucho. Por ejemplo, aquí en filas tenemos asesores de venta. A esta categoría de asesores de venta yo lo voy a mover a filtros. Lo muevo. Vemos que ya en mi tabla ya no están los asesores de venta, sino que está más arribita. Y aquí yo, por ejemplo, aquí yo puedo elegir al asesor de venta que yo quiero. Pues selecciono esta flechita y aquí me aparece Esmeralda, me aparece Madison y me aparece Marlon, estos tres. Si yo quiero solo que me salga el filtro de Esmeralda, voy a seleccionarlo y le doy a aceptar. Y vemos que aquí me aparece todo con respecto a Esmeralda, todo lo que ha vendido. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero seleccionar más de dos opciones? Para esto nuevamente me voy aquí a filtros, a esta flechita, lo selecciono y aquí no me deja seleccionar más de dos, como podemos observar. Entonces simplemente aquí donde dice seleccionar varios elementos lo voy a marcar y automáticamente me abre estos cuadritos para yo ya poder elegir. Entonces voy a elegir Esmeralda y voy a elegir Marlon. Le doy a aceptar y vamos a ver cómo va cambiando la tabla. Le doy a aceptar y listo. Ahí podemos ver que ya cambió. Nuevamente lo voy a dejar, como no me gusta, ya les dije que la información esté fuera de mi tabla. Voy a cambiarlo a asesores de venta, lo voy a colocar aquí, listo, volvió como estaba anteriormente. Ahora también podemos insertar subtotales. Para esto simplemente me voy a la parte superior donde dice diseño, luego me ubico en subtotales, lo selecciono y aquí vemos que me salen tres opciones. Está la primera opción, no mostrar subtotales, mostrar totales todos en la parte inferior y también mostrar todos los subtotales en la parte superior. En este caso voy a colocar en la parte inferior y se van a dar cuenta que nuevamente va a cambiar la tabla. Le doy clic y listo, vemos que ya cambió. Aquí me sale el subtotal del turno mañana, le doy clic, me sale el subtotal del turno tarde y también el subtotal de Esmeralda, de todo lo que ella ha vendido. Y lo mismo para los otros dos asesores de venta. ¿Y qué pasa si tú ya lo quieres quitar? Si no te gustan los subtotales, hay dos formas. Aquí me voy a ubicar en total mañana, le doy clic, vemos que ya se sombreó y ahora clic derecho. Y aquí donde dice subtotal turno le voy a dar clic y vemos que ya se desapareció. Lo mismo va a pasar con los otros que están aquí, los otros subtotales. Pero si yo lo quiero hacer más rápido, simplemente nuevamente me voy a diseño, a subtotales. Y aquí donde dice no mostrar subtotales lo selecciono y vemos que ya se quitaron todos. Una forma más rápida de hacerlo. Pero en este caso, como yo sí quiero que aparezcan, pero en la parte superior, nuevamente me voy a diseño, a subtotales y aquí lo selecciono la tercera opción, subtotal en la parte superior. Y listo, ya me aparece como estaba al principio. Y por último lo que vamos a hacer es darle un diseño a nuestra tabla dinámica. Para esto primero voy a seleccionar cualquier parte de mi tabla, me voy a diseño y aquí vemos que me aparecen varios colores. Voy a seleccionar, por ejemplo, el de aquí, esta. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video de cómo se realiza una tabla dinámica en Excel. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. ¡Adiós!